Ahora, para analizar desde el derecho la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, contamos con Jaime Abedrapo. Él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Sebastián. Jaime, buenas tardes y muchas gracias por aceptar una vez más la invitación de France 24. De entrada, le pido que empecemos hablando, antes de abrir la mirada al derecho internacional, del derecho estadounidense y de cómo la administración Trump está usando este concepto del ataque preventivo, ¿no?, para enmarcar esta ofensiva contra Irán. ¿Qué significa exactamente? Mucho gusto, Rosa. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y efectivamente, bueno, desde Estados Unidos nosotros podemos observar cómo la legislación, incluso interna, no estaría siendo respetada porque efectivamente se arguye a un ataque de características preemptivas, que en ese contexto habría que tener las pruebas suficientes para poder indicar cuál el ataque sobre el cual se cernía, ya sea sobre Israel o sobre algún objetivo de los Estados Unidos, para poder de alguna manera señalar que ese es el motivo por el cual desplaza sus Fuerzas Armadas y ataca y agrede a Irán. Efectivamente, eso no encontramos, no hay a través de organismos internacionales en la materia. Recién se mencionaba lo de la Organización de Energía Atómica, por un lado, ni tampoco ningún otro tipo de evidencia. Esto nos hace recordar muchísimo lo que fue la agresión ilegal sobre Irak el 2003, en el cual también se confeccionó y se hizo una narrativa mucho más de acorde a tratar de demostrar la necesidad de un ataque de estas características, un ataque preventivo, en la lógica de que Irak tendría armas de destrucción masiva. Y efectivamente después se desmanteló todo aquello, pero en esta ocasión ni siquiera se ha dado tiempo, ni siquiera se han dado narrativas, ni siquiera se ha tratado de mostrar algún tipo de evidencia contrastada contra algo que pueda indicar que estaba siendo inminente un ataque de Irán, Rosa. Claro, y tampoco ni siquiera Estados Unidos ha pedido, ¿no?, la autorización al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como se hizo en el caso de Irak, que sin embargo rechazó, ¿no? Le pregunto, antes de seguir con esta cuestión del derecho internacional, ¿por qué cree entonces que la administración de Estados Unidos está utilizando sin pruebas esta idea del ataque preventivo? Mire, de alguna manera se está borrando de un plumazo todo lo que ya se ha repetido muchísimas veces, el orden post Segunda Guerra Mundial, donde no habíamos establecido particularmente el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que es la prohibición del uso y la amenaza del uso de la fuerza. Bueno, eso se ha ido borrando, particularmente iniciado el siglo XXI, con mayor claridad, muy claramente lo que sucede en Irak, y hoy día es una evidencia más, bueno, después de lo hará Rusia el 2022, y hoy día efectivamente se puede esa lógica ver aún más reforzada respecto al interés de los actores globales, en este caso Estados Unidos, una de las hegemonías hasta hace muy poco, hoy día de alguna manera en entredicho por las capacidades que pueda manifestar en el sistema internacional China, pero sin desviarnos del tema, aquí efectivamente aquí hay una voluntad explícita y se está, por tanto, desempolvando lo que el sistema internacional mantuvo tras el derecho consuetudinario, donde efectivamente la anticipación, lo preventivo, era parte de alguna manera de la realidad del comportamiento de los estados o de las unidades políticas en el sistema internacional que interactuaban bajo la lógica del derecho a la guerra. Una vez suprimido el derecho a la guerra, el artículo 2.4, nuevamente de la Carta de las Naciones Unidas, el único argumento que queda para ocupar, para intereses geopolíticos, geoestratégicos, acceso a los recursos naturales como los hidrocarburos, el petróleo, o principalmente lo que pienso yo, que esto es una pinza para desarticular uno de los aliados principales de tanto de China como de Rusia, que es precisamente Irán, ya que abastece de drones, ya que tiene de alguna manera el control del paso por el estrecho de Hormuz de su hidrocarburo, bueno, un tremendo etcétera, y que más bien buscaron una explicación una manera errada a cierta lógica del derecho y acudieron nuevamente a vapulear el concepto de un ataque preventivo para finalmente cometer una agresión, Rosa. Y antes, perdona que insista en cerrar un momento la cuestión interna de Estados Unidos. ¿Cree que esta idea de defenderse con un ataque preventivo de una amenaza inminente que, como usted señala, de la cual todavía no tenemos pruebas, tiene algo que ver con que él no necesite, Donald Trump, la aprobación del Congreso?
Tiene bastante que ver porque tenemos que entender que ya Estados Unidos lo hizo anteriormente con Venezuela y ya está comenzando a ser de alguna manera el denominado ciclón Trump, que no está dispuesto a escatimar ningún recurso y está encaminando de manera importante hacia la democracia de Estados Unidos, transformarla en un régimen más autoritario o, si tú quieres, más imperial, Mm. porque finalmente aquí lo que importa no es la división de poderes, no es lo que establecen las normas jurídicas, ya sea de derecho doméstico o de derecho internacional, sino que lo que importa es el objetivo geopolítico estratégico. Observó una oportunidad, las potencias globales a veces en eso son demasiado vehementes, vio una oportunidad estratégica de que su aliado Israel y Estados Unidos consigan tener una hegemonía en la región, que ha sido un proyecto tantas veces señalado por la Casa Blanca. Están los informes, de alguna manera, la política, la visión de la propia CIA respecto a la necesidad de ir en desmedro de todos los actores que de alguna manera amenazan los intereses, los accesos a los hidrocarburos por parte de las potencias de Estados Unidos y sus aliados, y también, por cierto, Israel. Por Claro. tanto, ya se había hecho el trabajo previo de golpear, de alguna manera disminuir las capacidades de Hezbollah, por cierto, a Hamas reducirlo en su máxima expresión, y el derribamiento de Siria, y queda pendiente en este diseño en gran medida Benjamín Netanyahu, Irán como gran actor que puede de alguna manera oponerse a los objetivos políticos, particularmente la creación del Estado de Israel, que tiene una proyección sobre la región y mucho más allá de la Palestina histórica, digamos así. Y en la persecución de estos objetivos, ¿no?, que ha implicado la matanza del ayatolá Ali Khamenei con inteligencia estadounidense, ha sido aplaudida precisamente por aliados europeos, ¿no?, de Estados Unidos. Le pregunto si hay algún punto del derecho internacional, alguna resolución de Naciones Unidas que ampare el uso de la fuerza para violar la soberanía nacional o matar al líder de un país. No, en rigor, y volvemos ahí al artículo 51 de la Carta, la legítima defensa pensada por la Asamblea General, y en ese minuto cuando se generó esa forma de poder defenderse frente a un ataque, este tenía que ser inminente, tenía que ser evidente, y también tiene principios de proporcionalidad, tiene principios de inmediatez, y efectivamente hay que delegar, una vez hecha la defensa, entregarle las potestades al propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que administre la crisis y pueda establecer la estabilidad. Sin embargo, todo eso, que en el papel de alguna manera todavía parece un ensueño, parece algo muy difícil de llevar a cabo, pero que de alguna manera más o menos funcionó durante gran parte del siglo XX, o particularmente mientras existían los contrapesos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy día se desmorona con una gran rapidez. Y lo que hoy día estamos constatando, y lo dijo el presidente Macron hace poco, es el fin de alguna manera del sistema de seguridad colectivo, y para eso hay una invitación abierta para que los estados se desaten sus carreras por conseguir la bomba nuclear, o, por último, tener mayores capacidades convencionales en caso de no poder hacerlo, no tener las tecnologías o la capacidad científica para empujarlo, porque hoy día efectivamente estamos viendo que es un mundo bastante más anárquico, un mundo fuera de regla en lo sustantivo, en la guerra y la paz. Y en ese sentido, hoy día Estados Unidos está de alguna manera colocándole la lápida a lo que fue particularmente el artículo 2.4 y de alguna manera, interpretación según el legislador, según el sistema de Naciones Unidas, según la Carta, según la Asamblea General, de lo que había sido el concepto de la legítima defensa, y hoy día simplemente reemplazarla y instrumentalizarla para conseguir objetivos geopolíticos, como lo estamos viendo hoy día en el desarrollo y curso. Ahora, solo para terminar la idea, esto se beneficia tanto su acción ilegal o agresión sobre Venezuela y también la de Irán, porque son dos actores que tienen enemigos que son amigos o aliados de Estados Unidos y de Israel. En este caso, la fotografía de hace poco, una vez que se agrede a Irán, es ver cómo nuevamente alinean nuevamente con la política del Pentágono y de la Casa Blanca en gran medida. Y eso, por cierto, le genera rédito estratégico tanto a Israel, y ya prácticamente no se habla de Palestina, y por cierto consigue alinear a las fuerzas que habían permitido de alguna manera
el establecimiento y el avance en la propia construcción del Estado de Israel, a pesar de los crímenes que se puedan estar cometiendo en base a la limpieza étnica de ese territorio. Claro, rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Le pregunto desde el derecho internacional cómo responde a las personas que justifican tanto la captura de Maduro como el asesinato de Ali Khamenei bajo el hecho de que eran gobiernos autoritarios que no daban a su población, digamos, la oportunidad de alternar, ¿no?, el gobierno de forma democrática, salvando las distancias, lógicamente, entre un caso y el otro, y de los que apelan a esta responsabilidad de proteger que asumió Naciones Unidas en 2005. Bueno, aquí hay una serie de elementos. Efectivamente, cuando uno habla del derecho internacional, la mayoría te asimila con que lo que estás defendiendo son regímenes dictatoriales, son regímenes teocráticos, como el caso de Irán, o dictaduras como la de Nicolás Maduro. Y el sistema internacional, el sistema de seguridad colectivo y el derecho internacional ofrecían mecanismos y herramientas para poder abordar esas situaciones. Pero con la parálisis que ha tenido el Consejo de Seguridad, evidente hace décadas, efectivamente lo que está pasando hoy día es que las potencias ya ni siquiera hacen un comportamiento, una performance relativa al derecho internacional, y hay mucho silencio y hay mucha complicidad de las distintas de países, incluso democracias, que de alguna manera aplauden estas acciones unilaterales y fuera del marco legal vigente. ¿Por qué? Porque efectivamente en América Latina, y lo veo con claridad, pues vivo en Chile, Santiago de Chile, el tema de la inmigración irregular, el tema del crimen internacional organizado, las secuelas que estaba llevando la dictadura de Maduro, tenía a varios gobiernos de la región, por no decir a toda la región, pero por cierto con algunos pocos países que eran muy aliados de Maduro, pero la gran mayoría viéndolo como una amenaza siempre permanente y como un fenómeno que debía ser erradicado, terminado. Algo similar ocurre con Irán, que de alguna manera financia y preserva el eje de la resistencia ¿qué? A los intereses occidentales sobre esa región, y por tanto de manera tácita permiten que se pasen por sobre el derecho, por sobre las regulaciones, por sobre lo que nos habíamos comprometido a cautelar como principios fundamentales en las relaciones interestatales. Pero ello efectivamente lo que va a generar es un escenario internacional con muchas incertidumbres, en donde hoy día, ayer le tocó a Venezuela, hoy día le toca a Irán, y más adelante no sabemos qué otro actor se va a colocar en la mira de estos hegemones. Por hegemones estoy entendiendo básicamente las potencias que se están disputando el nuevo orden mundial. Estoy pensando en China, que efectivamente no tiende en materia de política exterior a irrespetar la norma o a ocupar sus fuerzas armadas para conseguir objetivos geopolíticos, geoestratégicos, acceso a recursos naturales, etcétera, y a Estados Unidos. Y por cierto, Rusia, que también entra en esa mesa. Entonces, hoy día ya no hay garantes del sistema internacional, y lamentablemente creo que Europa, al verse, por cierto, afectada a través de algunos de los misiles enviados por Irán cerca de Chile, hace que también salgan en defensa de sus propios intereses, al margen un poco del respeto a las normas que teníamos vigentes.